Bienvenidos al Mundo Hoy. Bienvenidos a las noticias más importantes de la semana. Como todos los sábados y domingos, hacemos un breve repaso por los títulos que trascienden, la información que nos interesa en materia política, social y económica. Todo lo que sucede en el mundo lo compactamos en una hora, desde Buenos Aires, República Argentina y para el mundo. Mi nombre es Eduardo Pierce. Agradezco a la gente de Diario El Noticiero que también nos emite desde Lima, Perú. Gracias Mundonet Radio en New York, a cargo de Charlie Palacio. Saludos para la gente de Contigo Radio en Miami con Ari López. Radio Cultural TV en Lima, Perú con Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Chalo Huitrago está al mando de Infinito Radio en México. Gracias Jonathan Lozano por emitirnos cada fin de semana en Radio Dial 593 Guayaquil, Ecuador. En Isla Margarita está Pedro Hernández dirigiendo Galaxy Radio. Jesús Salvador está al frente de Open Radio Dominicana en República Dominicana, Tajabón, frontera con Haití. Saludamos a Marco Daza de ITV Innova 93.1 en Bolivia, allí desde la bella Sucre. En Venezuela, Radio Amor en Isla Margarita con un gran profesional como lo es José Martínez. Gracias Radio Onda Amistad en Alicante, en España. Estamos todos los fines de semana con José María. Gracias también Daniel, un abrazo muy grande desde Montevideo, Uruguay. Nos emite desde hace ya 2 semanas Olimar FM. Gracias Daniel, gracias Olimar FM. Saludos a Radio Sonar en Valparaíso, Chile, con Hugo Bamondes. También allí en Valparaíso está Oli Hit con Gerardo Cerda. Gerardo Cerda cada fin de semana también interactúa con nosotros. Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México, con Ángelo Manuel. Un abrazo en Argentina a FM Express, gracias Julián por confiar en nosotros. A Bonchona FM en Venezuela con Giancarlos Altuve. Y por último a la gente de BQNA, Radio 107 en Aguadilla, Puerto Rico. Allí, como siempre, están a cargo gracias Ramón y gracias Raquel Calero. Un abrazo muy grande a Pedro y a todo el equipo que cada fin de semana en la bella Puerto Rico también nos emite. Bueno, han escuchado, estamos en el mundo entero. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. ¿Seguimos? Vamos a ir con los títulos más trascendentes, lo que nos importa. En Cuba informaron que las aerolíneas ya no tienen combustible para los aviones. De todas maneras, salió al salvataje el presidente Vladimir Putin de Rusia, que ha enviado combustible a la isla. Sesiones extraordinarias en el Congreso argentino, votos claves, debates claves como por ejemplo una reforma laboral y bajar la edad de imputabilidad de los menores, que hoy está estipulada en 16 años, bajarla a 14, son los temas importantes tratados en Argentina. El gobierno de Venezuela revocó la excarcelación de Juan Pablo Huanipa por el incumplimiento de las medidas cautelares acordadas. Recordamos que había sido liberado el fin de semana, pero a las pocas horas fue detenido nuevamente. Uruguay gasta $500 por persona al año en bienes argentinos, más que Brasil, Estados Unidos o China. Freddy Superlano fue excarcelado tras 18 meses en Venezuela. Hubo un acto conmovedor de reencuentro con su familia que trascendió en el mundo a través de las imágenes. Macabro caso de canibalismo. En una cárcel de Chile, un hombre mató a su compañero de celda y comió parte de su rostro. Uruguay está recibiendo la mayor cantidad de cubanos de la historia. Brasil registró una disminución de muertes violentas, pero hay un récord de femicidios. El presidente de Israel afirmó que todas las religiones superarán el mal en el homenaje a las víctimas del atentado en Bondi Beach. El gobierno de Irán minimizó el despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente y dijo: no nos intimida, estamos listos para ir a la guerra. República Dominicana reiteró su respaldo a los esfuerzos multilaterales para frenar la violencia en Haití. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció aislamiento de líderes de pandillas en contenedores. Uruguay incorporó las no letales
pistolas Taser como un nuevo armamento policial contra el crimen. Zelensky, el presidente de Ucrania, anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania. Donald Trump confirmó que recibirá a Xi Jinping en la Casa Blanca a finales de este año. Estados Unidos eliminó los aranceles adicionales del 25% a productos de la India. En Nicaragua restablecieron el requisito de un visado obligatorio para el ingreso de ciudadanos cubanos. El socialista António José Seguro es el nuevo presidente electo de Portugal tras ganar la segunda vuelta electoral por amplio margen. A meses de las legislativas, Donald Trump volvió a denunciar elecciones fraudulentas y pidió endurecer las reglas de votación en los Estados Unidos. México envió 2 buques con ayuda humanitaria a Cuba. La ayuda mexicana consiste en más de 814 toneladas de alimentos: leche, carne, arroz, frijoles, entre otros. Asalto cinematográfico en Italia. Simularon un control policial y volaron un camión blindado. Los títulos más importantes del fin de semana. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Ver cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos con la información más importante de la semana en el mundo. Lula da Silva dijo que luchará contra el juego clandestino y las apuestas online. Se están llevando la plata, el dinero de los pobres, manifestó el presidente de Brasil. Perú cerraron fiscalías que trataban abusos a niños y niñas indígenas. Según el presidente, es por falta de presupuesto. La policía migratoria de Estados Unidos bajo la lupa. México reclama por la violenta detención de un mexicano en Minnesota. Por el asedio de Trump, Cuba empieza a cerrar hoteles y se quedó sin combustible para los aviones. Recordamos que comenzó a recibir ayuda de Rusia. Donald Trump recibió a Netanyahu para resolver sus diferencias sobre Irán y la Junta de Paz. Crece la censura de Vladimir Putin en Rusia, aumenta el control sobre los celulares y habrá más restricciones a redes sociales. Jorge Rodríguez descartó que haya elecciones en Venezuela hasta lograr estabilidad y acuerdos con la oposición. El presidente del Parlamento chavista dijo que el régimen impulsa su giro hacia una economía de mercado libre para atraer inversiones, además de defender la ley de amnistía como un mecanismo para facilitar el regreso de opositores. China presiona a la justicia de Panamá y criticó la decisión sobre la concesión de los puertos. El robo del siglo frustrado en Uruguay, en un importante banco con dinero de depósito millonario. Según las autoridades, tenía, entre otros integrantes, la banda que iba a cometerlo, a gente del Primer Comando Capital, el tenebroso grupo terrorista de Brasil. Trump afirmó que impedirá la apertura del nuevo puente entre Detroit y Canadá hasta obtener compensaciones para Estados Unidos. Un narco uruguayo, identificado como Luis Fernández Albín, inició una huelga de hambre en la cárcel y otros presos se sumaron al reclamo. Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico Oriental, 2 muertos y un sobreviviente. Amnistía Internacional denunció una escalada de detenciones arbitrarias en Cuba. Lady Gaga agradeció a Bad Bunny por incluirla en su show de medio tiempo del Super Bowl. Israel anunció la destrucción de un almacén de armas de un grupo islamita libanés en el sur de Siria. La nueva imagen de El Salvador, luego de estar asediado por las pandillas, ahora venden el turismo internacional y eventos culturales a una élite. La Corte Plena de Justicia, el máximo tribunal, extendió la suspensión del director del organismo de investigación judicial por 3 meses. Honduras propuso a Estados Unidos la revisión de aranceles para aumentar la competitividad y atraer inversiones. Rusia amenazó con utilizar todos los medios disponibles ante un eventual conflicto armado con Europa. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio visitará Hungría tras el respaldo de Trump a Víktor Orbán
y en medio de las tensiones con la Unión Europea. New Jersey reportó en Estados Unidos 17 muertos al momento por la ola de frío. 9 de cada 10 muestras de agua en ríos de Napo, en Ecuador, revelaron contaminación crónica asociada a la minería. Cumbre militar. La Argentina participa de un encuentro de altos mandos convocada por Estados Unidos. El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa salió de la cárcel y se encuentra en Maracaibo bajo arresto domiciliario. Algunos de los principales títulos. Keiko Fujimori, en Perú, pidió que el ejército controle las cárceles en su país. Confirmaron la muerte de 5 mineros secuestrados en México. La Fiscalía de Colombia imputará al jefe de campaña de Gustavo Petro por corrupción. El Parlamento Europeo adoptó salvaguardias para los agricultores en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bajan los homicidios y refuerzan la seguridad en República Dominicana. México registró una disminución de 42% en homicidios dolosos. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Comenzamos. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana resumidos en 60 minutos. En Canadá, un tiroteo en una escuela y en una casa de ese país dejó al menos 9 muertos y 25 heridos. El presidente de España, Pedro Sánchez, defendió el acuerdo Unión Europea-Mercosur con cientos de detractores en las calles de Madrid que se quejan por el acuerdo comercial. En Argentina, el presidente Javier Milei aseguró que Donald Trump es un ejemplo de coraje y liderazgo tras haber capturado a Nicolás Maduro. Máxima tensión en la frontera de Estados Unidos, quien ha paralizado un aeropuerto clave de Texas por una alerta de seguridad. Apuntan a drones de cárteles mexicanos. Más de 80 fundaciones y organizaciones sociales se unieron en Colombia por el bien común. Tras la amenaza de Rusia, la OTAN presentó una misión para reforzar su presencia militar en Groenlandia. Golpe para el turismo de Cuba. Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla. Un informe anual del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que las remesas de Estados Unidos a Centroamérica reducen la pobreza estructural y mejoran las condiciones de vida. Uruguay quiere reformar sus cárceles. Hay 477 personas presas por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto en toda la región suramericana. El rey Carlos intenta limitar las consecuencias del escándalo de su hermano Andrés en el caso Epstein. La ONG venezolana Foro Penal verificó 431 excarcelaciones de presos políticos tras el anuncio del proceso de liberaciones. Las fuerzas de defensa de Israel abatieron al jefe de francotiradores de un batallón de Hamas. Tensión entre Estados Unidos e Irán. Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar. Un estudio concluyó que el cambio climático preparó el terreno para incendios forestales devastadores como los que hoy aquejan a la Argentina y también a Chile. Una hora con la actualidad, los títulos de la semana, resumidos en 60 minutos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 4 indígenas detenidos por el gobierno de Nicaragua. Las autoridades salvadoreñas anunciaron un endurecimiento de las medidas contra el contrabando tras el asesinato de un soldado. Asociaciones de desarrollo en Costa Rica transformaron la chatarra en infraestructura comunitaria gracias a un proyecto municipal que se expande por el país. Rusia amenazó con tomar acciones militares si los países occidentales aumentan sus tropas en Groenlandia. Zelensky planea llamar a una elección y hacer un referéndum sobre el acuerdo de paz con Rusia. Confirman la presencia de un parásito en los lagos recreativos de Estados Unidos que puede infectar
a los perros. El gobierno de Uruguay remitió al Parlamento el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que también ya han hecho Brasil y Argentina. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz coincidió con Edvan Lara, su vicepresidente, en una ceremonia religiosa tras las tensiones que hay dentro del Ejecutivo. Donald Trump, el gobierno de Javier Milei, al igual que Donald Trump, salió a la caza de inmigrantes ilegales. La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, anunció un endurecimiento de los controles migratorios en todo el territorio argentino y advirtió que quienes delinquen o intentan ingresar, permanecer de forma ilegal, serán expulsados. Cuba no está sola, dice México, y convocaron a un acopio de alimentos y medicina para la isla. Un hombre tiene 79 años, está detenido desde 2004, lo acusan en Francia de haber violado a 90 mujeres y buscan más víctimas. Haití ejecutó operaciones Descanso, así la llaman, y es contra las pandillas. Las fuerzas de seguridad intentan una vez más desbloquear las carreteras que siguen bajo el control de los grupos criminales. La senadora de Colombia, Aida Quilhué, denunció que fue secuestrada durante varias horas. Era un grupo armado, dijo la congresista de la comunidad indígena Nasa. Guatemala pone fin al programa Médicos Cubanos en el país. El Ministerio de Salud indicó que la medida fue tomada tras el análisis técnico para fortalecer el sistema de salud y garantizar la continuidad de los servicios. Titulares confirmaron el arresto domiciliario para el opositor Juan Pablo Guanipa de Venezuela tras revocarse su excarcelación. La justicia de Argentina procesó a exfuncionarios del presidente Javier Milei por la corrupción en la Agencia de Discapacidad. Los títulos más trascendentes suenan aquí. Lo que pasa en la semana lo contamos el fin de semana. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Música y noticias. Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana contados en 60 minutos. Donald Trump convocó a una cumbre presidencial con sus aliados en América Latina para frenar la ofensiva regional de China. La cita es el 7 de marzo en Miami y ya fueron invitados Javier Milei, Peña, Paz, Bukele, Azfura y Noboa, que comparten la agenda geopolítica del líder republicano. El alcalde de Guayaquil, Ecuador, Aquiles Álvarez, fue trasladado a la cárcel de Latacunga para cumplir prisión preventiva en una causa por corrupción. Rusia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba y evalúa enviar petróleo para ayudar a la crisis que hoy vive la isla. Descalificaron a un atleta ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno por un casco que homenajeaba a deportistas que murieron durante el conflicto con Rusia. Un sismo de 6,1 grados se ha registrado en Chile, con epicentro 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge. Cayeron 20% las ventas de autos en China y el gobierno de Xi Jinping impone medidas para regular el mercado. Son títulos los más importantes de la semana contados en una hora. Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo. El 71% de la población estuvo expuesta a violencia del crimen organizado. Una alcaldesa chilena aseguró que los narcos ofrecieron poco más de $100.000 por su cabeza. Se trata de Javiera Reyes, edil de la comuna santiagueña de Lo Espejo. Crisis en Cuba. El peso se desplomó a 500 por dólar en el mercado informal y agrava el escenario económico de la isla. Luego de reunirse con el secretario de Energía de Estados Unidos, la venezolana Delcy Rodríguez afirmó que en algún momento viajará al país del norte.
Donald Trump recibió al israelí Netanyahu en la Casa Blanca y ratificó que busca un acuerdo con Irán por su programa nuclear. Enfrentamientos entre separatistas y fuerzas de seguridad dejaron víctimas fatales y decenas de heridos en Yemen. El gobierno de El Salvador solicitó la autorización para suscribir un préstamo con la Cooperación Andina de Fomento. El objetivo es financiar la segunda parte del programa Doctor Salvador y fortalecer así la plataforma nacional de telemedicina. Extraditable costarricense, identificado como Celso Gamboa, se despidió de su familia antes de ser extraditado a los Estados Unidos. El gobierno de Guatemala aseguró que el estado de sitio redujo delitos graves y reforzó el control penitenciario. Panamá se alinea con reglas globales para regular la pesca del atún rojo. Rusia bloqueó a más de 100 millones de usuarios de WhatsApp en medio del avance de la censura de Putin. La Unión Europea debatió nuevas formas de apoyo militar y financiero a Ucrania y la estrategia de seguridad futura. El secretario de Estado norteamericano resaltó el protagonismo de América Latina en los nuevos acuerdos bilaterales sobre minerales en la región. El vicepresidente de Bolivia denunció al titular de la petrolera estatal por supuestos casos de corrupción. Líderes de la Unión Europea se reúnen en Bélgica para debatir cómo reforzar su economía ante la presión de Estados Unidos, Rusia y China. El presidente de Israel afirmó que el aumento del antisemitismo en Australia es aterrador y preocupante. El Parlamento de Kosovo confirmó a Albin Kurti como primer ministro tras un año de estancamiento global. La violencia en Haití causó 299 muertos en un mes. Esto evidencia el colapso de la autoridad estatal. Una reforma a favor de los trabajadores. En México, el Senado de ese país aprobó reducir la jornada laboral. Desbarataron una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil. Al menos 18 muertos en Colombia. Declararon la emergencia en el norte por las inundaciones. En Argentina avanza la reforma laboral de Javier Milei. En el Senado, los sindicatos consideraron que esto que se aprobó es regresivo porque reduce indemnizaciones y limita el derecho a huelga. El gobierno de Trump anunció el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota. Titulares, los más importantes del mundo, en una hora y siempre acompañado de excelentes canciones. Estás escuchando El Mundo. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. El Mundo Hoy en 60 minutos, la información precisa, los temas que acontecen en una hora cada fin de semana. En España comenzaron a aplicar un nuevo fármaco capaz de mejorar la vida de pacientes con un tipo de ELA. Millones de personas bajo alerta por las lluvias intensas e inundaciones repentinas en 5 estados del sur de Estados Unidos. Un juez de Estados Unidos ordenó el retorno de venezolanos detenidos en El Salvador. En Argentina, diputados ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cada fin de semana repasamos en una hora los hechos más relevantes de la semana. Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania. Estados Unidos denunció acoso por parte de agentes cubanos a su encargado de negocios en La Habana. Voraz incendio consumió una bodega, viviendas y vehículos en San Salvador. El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó las elecciones y Tariq Rahman es el nuevo primer ministro.
Estados Unidos afirmó que las ventas de petróleo venezolano van a generar $5.000 millones en los próximos meses. Delcy Rodríguez, la mandataria venezolana, aseguró que se realizarán elecciones justas y libres en Venezuela, pero no fijó una fecha. Bolivia formalizó acuerdos con la DEA e intercambió información sobre el narcotráfico en el país. Mi nombre es Eduardo Pierce y desde Buenos Aires cada fin de semana te relato los acontecimientos del mundo. Suecia enviará aviones cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico. Israel intensifica las acciones militares en Gaza y el sur del Líbano. El ejército abatió a 3 terroristas. Irán anunció la creación de una comisión de investigación sobre las protestas que dejaron más de 7.000 muertos. España propondrá en la Unión Europea un impuesto para ultrarricos para apoyar las políticas sociales. A los 102 años murió Guillermo Monroy Becerril, el discípulo de Frida Kahlo, figura clave del muralismo en México. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se reúne con Donald Trump en la cumbre de Miami. El Tribunal de Guatemala concedió el arresto domiciliario para el periodista José Rubén Zamora. Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra. Tiroteo en una universidad estatal en Carolina del Sur, Estados Unidos, provocó 2 personas muertas y 1 persona herida. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Recuerden que ustedes pueden ubicarnos en nuestras redes sociales, me buscan con mi nombre y apellido y estamos en contacto directo. Nos escriben desde el lugar del mundo donde nos escuchen. Necesaria de todos los fines de semana, los temas que tienes que saber, los acontecimientos mundiales. Censura en Cuba. El gobierno de Miguel Díaz-Canel dictó la prisión provisional para 2 creadores de contenido. Tensión en el Mar Oriental. Japón confiscó un buque chino y arrestó a su capitán tras desobedecer una orden de inspección. Estados Unidos, un estudio advirtió que más del 70% de los alimentos infantiles contienen aditivos con posibles efectos nocivos. La Unión Europea prohibió el sobrevuelo del espacio aéreo iraní hasta marzo en medio de la tensión entre Teherán y los Estados Unidos. 2 barcos de México llegaron a Cuba con ayuda humanitaria, mientras Chile y Rusia prometieron enviar asistencia. Empresario multifunción, el universo ya es de Manzano. El empresario argentino compró el diario más grande de Ecuador. El proyecto avanza. Donald Trump acelera una ley que exige prueba de ciudadanía a los votantes. Premiaron a Bad Bunny en Puerto Rico por su aporte a la difusión del español en el mundo. Primero, Brasil. El gobierno de Lula da Silva planea exportar solo el excedente de sus tierras raras. España y Portugal en alerta máxima por vientos y lluvias tras semanas de inundaciones. Estudiantes exigen la libertad de presos políticos en Venezuela. Encabezados por los universitarios, los venezolanos lograron protestar en las calles de varias ciudades por primera vez en más de un año. Los títulos importantes en una hora. La DEA cerró la sede que tiene en República Dominicana por sospechas de corrupción. La embajadora estadounidense en Santo Domingo, Lee Campos, anunció el inicio de una investigación interna sobre el caso. El Ejército de Liberación Nacional atacó con drones una base del ejército en Colombia. Alemania confirmó conversaciones con Francia sobre la capacidad de disuasión nuclear europea. España cumple 3 meses con sus aves confinadas por la gripe aviar, lo que impacta en el precio del huevo. El máximo tribunal de Guatemala
avaló las acciones de la Fiscalía si no interrumpen las elecciones. Diferentes organizaciones que luchan contra las adicciones en Uruguay solicitan a las autoridades de Montevideo y al presidente Yamandú Orsi más eficacia en el combate del narcotráfico. Robert Kennedy, el secretario de Salud de Trump, admitió haber consumido cocaína sobre los asientos de los inodoros. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la rebaja en la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Los obispos de Francia, Alemania, Italia y Polonia pidieron que Europa contribuya a la paz. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Bueno, agradecemos, como siempre, muy gentiles a toda la gente que integra el diario El Noticiero en Perú, también a Mundonet Radio en New York, Charlie Palacio, Ari López en Miami, Contigo Radio, Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta en Radio Colonial TV Perú, Chalo Huitrago en México con Infinito Radio, Jonathan Lozano en Guayaquil, Ecuador con Radio Dial 593. También estamos cada fin de semana en Galaxy Radio con Pedro Hernández en Venezuela. Además en Open Radio Dominicana con Jesús Salvador y TV Innova 93.1 con Marco Daza en Bolivia, en Sucre para ser más precisos. También en Venezuela, Radio Amor, allí en Isla Margarita. Un abrazo muy grande a José Martínez. Además nos reproducen el domingo, el fin de semana, en Alicante, España, Radio Onda Amistad. José María, un saludo muy grande. Saludamos a Daniel y a toda la gente de Radio Olimar, Olimar FM, en Montevideo, Uruguay, donde comenzamos a salir la semana anterior. Hugo Bamondes en Radio Sonar, Valparaíso, Chile. Oli Hit también en Valparaíso con Gerardo Cerda. Abrazo grande a la gente de Entera 2 TV y Radio en México, en Cancún, Quintana Roo. Ángelo Manuel, un abrazo para ti. A FM Express en Argentina, Julián, saludos. A Bonchona FM en Venezuela, Giancarlo Altuve. Y por supuesto también a Raquel Calero, por supuesto a su esposo que está al frente de la radio, Ramón. Ellos están en Puerto Rico, en Aguadilla, a través de BQNA Radio 107. También nos reproducen cada fin de semana. Un verdadero